¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida, y la vida es para vivirla, no es para quedarnos ahí atorados, aunque de repente aparezcan situaciones adversas. Estamos en Reflexiones para la Vida y en un dicho y un versículo. Bienvenido, su servidor y amigo, Padre Chuy. No hay mal que por bien no venga, y pues los dichos de los viejitos son como evangelios chiquitos y nos ayudan a reflexionar. Es verdad que a veces los imprevistos nos impactan, nos ponen a pensar, nos detienen, nos causan miedo, pero después tenemos que reaccionar correctamente y lanzarnos hacia adelante. No hay mal que por bien no venga, significa que pues hay cosas que, aunque sean difíciles, se aprende de los errores y también de los pecados, se aprende también de las heridas que nos causan los demás. Aquí el asunto es si aprendemos. Al detenernos a reflexionar, obviamente puedes tomar tú el camino equivocado de deseos de venganza, el enojo, el miedo que te bloquea, la rabia, la frustración, el enojo, la impotencia que te lleva pues a autodestruirte propiamente, o puedes renovarte en tu interior y regalarte a ti y a los demás pues una nueva oportunidad. No hay mal que por bien no venga. Es verdad que aceptar la realidad así como es, de dura y cruel, no es fácil, pero al detenerse uno, como Jesucristo nuestro Señor, que en el huerto de Getsemaní, antes de su pasión y de su muerte, le pide a Papá Dios: Señor, si es posible, aleja de mí este cáliz amargo; si no es posible, lo acepto. La aceptación nos ayuda a encontrar la luz. Hay que serenarse, reflexionar, y entonces, como les decía en otra ocasión, no mires tanto el abismo, sino mira, claro, el abismo de reojo para no caer ahí otra vez, un ojo al gato y otro al garabato. Entonces miras al horizonte y se abren muchas posibilidades. Escoges la mejor y te lanzas a conseguirlo. Entonces ya cuando vas caminando y vas llegando, vas logrando cosas, te das cuenta que no hay mal que por bien no venga. Aquí el asunto es si persigues el bien. Quien está en una situación de duelo, de repente puede ser que tome malas elecciones, entonces ahí es donde se bloquea el asunto. Cuando nos suceden cosas imprevistas y nos enojamos por la adversidad, es normal el enojo, pero aquí el asunto es que no llegues a tomar decisiones dañadas por el enojo, por la tristeza, el miedo, o ya ves, a media mañana a veces se nos aparece el diablo y no hay nadie con quien pelear y se está uno lastimando con los recuerdos. El Papa nos invita a sanar los recuerdos, esos recuerdos insanos que nos impiden encontrar la luz para tomar una decisión correcta, pues al final sufres doble. Sin embargo, si te dejas llevar por la luz de Dios, por eso hay que hacer oración. En la Cuaresma nosotros como católicos nos concedemos un poquito más de reflexión y de oración para encontrarnos con este Dios que nos da fuerza para tomar buenas decisiones. Y el mal que sufrimos como Cristo en la cruz se transforma después en resurrección. No hay mal que por bien no venga. Dirá también un santo: feliz culpa que mereció a tal Redentor. Por el pecado vino Cristo a salvarnos. Entonces, aquí el bien, y esto es lo que tenemos que mirar, hay que ir más allá del abismo y mirar el bien que se nos concede. A veces por miedo, por obsesión, porque a veces somos medios obsesivos, nos clavamos en un punto que nos autodestruye, pero pues levanta la mirada, mira el horizonte y pues sal de ahí. Sí, es verdad que cuando nos equivocamos, nos dañaron, nos lastimaron o enfrentamos esos tres tipos de problemas, que son los que yo provoco, los que otros provocan y los que son parte de mi condición humana, pues uno entra en un duelo, en una lucha emocional y a veces hasta física, en la que, pues sí,
Hay personas que llegan a decir, pues, es que ya no puedo más, esto es demasiado para mí. Pareciera que no se puede más, pero por eso hay que agarrarnos de Dios. En un duelo, la desolación nos puede hundir, pero si te agarras de Dios, Dios te sostiene y te lleva hacia aquello que tú no puedes conseguir. Cristo resucitó y nos enseñó a nosotros como cristianos, como católicos, a mirar más allá de nuestros límites. Sí, es verdad, el miércoles de ceniza nos dijeron, recuerda que eres polvo y al polvo volverás, pero como dijo el Papa Francisco, con Dios somos polvo divino. Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar con el segundo bloque. Estamos en el segundo bloque de Reflexiones para la Vida y el Salmo 127 nos ayuda a reflexionar sobre la providencia de Dios. Si hay cosas que nos suceden de manera imprevista y a veces hasta nos preguntamos, ¿por qué si yo me porto bien me va mal? ¿Y por qué aquellos que se portan mal les va bien? Y Dios nos contesta, no desees la suerte del malvado, porque al malvado sus obras terminan por destruirlo. Al justo Dios lo salva, pero si persevera. Dios da el pan a sus hijos mientras duermen. Dios protege a sus hijos. Este salmo nos ayuda a recordar que aunque nosotros estemos despiertos, dormidos, si vamos y venimos, Dios nos cuida. Obviamente hay una parte que en la providencia de Dios, Él también nos deja a nosotros para que seamos corresponsables de nuestra vida y del mundo. Sí, a veces uno puede llegar a desesperarse o si no a desesperarte, casi a llegar a la desesperación y decir, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué son tantas cosas juntas? Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Obviamente si le encontramos el sentido, nosotros como cristianos tenemos que lanzarnos a darle sentido como Cristo al sufrimiento, darle una orientación. Dice San Pablo, podemos cooperar con Cristo en la redención del mundo, pues ofreciendo a Dios nuestro dolor. El Papa Francisco está en su visita pastoral a Irak, una comunidad cristiana católica perseguida, y muchos otros más de denominaciones cristianas históricas que por miles de años han sido perseguidos, han tenido temporadas muy buenas de mucho progreso espiritual y de paz social, y por eso ha sido una comunidad fuerte. Las comunidades de Oriente y de el continente asiático y estos lugares donde el mensaje de Cristo llegó, y después por otras circunstancias históricas, pues el Islam apareció y destruyó iglesias, persiguió cristianos, pero fíjate cómo estos cristianos fieles a la adversidad, a pesar de la persecución y pasar los siglos, los años, han sido fieles y son ejemplo, dice el Papa Francisco, de perseverancia. Una iglesia mártir, viva. De repente nos puede ganar la pereza, el enojo, nos malacostumbramos a la comodidad y cuando nos sucede alguna adversidad nos quejamos de más. Y eso no es correcto porque esta sociedad consumista nos trajo esa trampa y la trampa del demonio siempre va por ahí, ¿no? De hacerte creer que pues con él te va a ir bien y de repente pues la vida no siempre nos va a ir bien. Y con el diablo como a Judas te saca de la relación con Jesús y te deja la deriva y después el pobre Judas desesperado, sin Cristo, sin comunidad, se suicida. Nosotros como buenos cristianos bautizados, hijos de Dios y como católicos tenemos que regalarnos pues eso que Dios nos regala, la oportunidad de darle orientación a nuestro dolor, a nuestras preguntas dolorosas que a veces nos hacemos sobre el porqué de las cosas. Nosotros le damos sentido desde la cruz. La cruz para nosotros como cristianos no es que la busquemos por buscarla, no es que busquemos el dolor por buscarlo, no somos ni sádicos ni masoquistas, al contrario, somos cristianos católicos que en Cristo le damos sentido también a la persecución, al martirio, al dolor, al sufrimiento cotidiano. Ponle que a nosotros como a los cristianos iraquíes no nos persiguen hasta matarnos, no nos ponen bombas por el momento, no sé cómo se ponga la situación después para los que tenemos fe y no falta quien nos persiga porque tenemos fe, pero bueno, de todas maneras, si estamos bien o más o menos bien o regular o como sea,
Aquí tenemos que aprender a enfrentar el sufrimiento. Hasta los psicólogos dicen que tenemos que enseñarle a los niños en la educación resiliente a saber administrar la frustración y el enojo. El manejo de la frustración y el enojo es muy importante. Por eso no hay que darle todo a los niños, porque van a creer que tienen derecho a todo y el día que les falte algo o el día que la vida los ponga a prueba, pues se van a desesperar y se van a suicidar, y líbrenos Dios de eso. Obviamente no buscamos el dolor por el dolor, pero nos preparamos. Acuérdate aquella frase que también decía un santo: sufres, ten paciencia, ya pasará. Gozas, prepárate para sufrir, no todo es gozar. Y luego, el Salmo 127 nos recuerda que cuando sufras, pues ahí está Dios cuidándote, protegiéndote. Tú nada más tienes que resistir. Esa es la resiliencia: resistir, perseverar, no enojarse, no quebrarse. Acuérdate la frase también del poeta: camina, siempre camina, que nada ni nadie te detenga, ni mucho menos tú mismo, porque ahí es donde a veces truena el asunto. Si el problema depende de ti, pues deja de provocarlo y soluciónalo. Si el problema no depende de ti, pues marca sana distancia, distancia emocional. No depende de ti, entonces... Si el problema es propio de tu condición humana y de la naturaleza, y un volcán que hizo erupción, un terremoto aquí, un terremoto allá, o una sequía, y ahorita con el calentamiento global, pues muchas cosas van a ponerse, si no cuidamos la naturaleza, se van a poner delicadas. Entonces los fenómenos naturales cambiantes y contrastantes, pues nos van a... Y ahí pues nuestra condición humana, pues es tan limitada y frágil que, pues... ahí tampoco ya depende de ti. En el asunto de la contaminación, pues sí depende de nosotros, nada más que van a ser otros 10, 20, 30, 40, 50 años para poder recuperar a la naturaleza, porque fue el tiempo en el que últimamente lo dañamos de manera irresponsable. Pero bueno, de todas maneras, eso sí depende de ti. Lo otro, pues ya, el cambio climático, donde ya está afectado por nosotros y se está sintiendo el frío, los huracanes, las sequías o las inundaciones, pues eso ya no depende de nosotros. Habrá que construir ciudades en otros lados o diseños nuevos más ecológicos, pero otra vez, eso sí depende de ti. Dios da el pan a sus hijos mientras duermen, pero pues a Dios rogando y con el mazo dando, dice otro dicho. Vamos a una pausa y luego regresamos. Ya estamos de regreso en el tercer bloque de Reflexiones para la Vida, en cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. Todo tiene un fin en este proyecto de Dios, pero también en el proyecto de la vida a nivel personal, a nivel social, a nivel político, a nivel empresarial, pues también tenemos que saber cuáles son nuestros fines, nuestros objetivos, metas, prioridades. Las cosas no se hacen solas. Sí, Dios nos cuida y no hay mal que por bien no venga, y se aprende también de esta pandemia y mucha gente está reconstruyendo sus empresas de otra manera. Estamos aquí en la Galería de Arte Omega, en mi taller que en mis ratos libres pinto. Yo cuando tuve que decidir entre si ser sacerdote, ingeniero, pintor o agrónomo, mi orientador vocacional me animó a que si era sacerdote podía pintar, construir, ayudar. Obviamente no me iba a dedicar al 100% en esas otras áreas, pero pues de repente pinto, escribo. Esta pandemia, 2 horas en la mañana me quedaban libres porque era para visitar comunidades. Tempranito pues me levanto, hago mi oración, tengo mi programa de radio en Guadalupe Tu Radio, antes de desayunar hago la misa, desayuno, veo a los albañiles, la oficina, y me quedan 2 horas de 10 a 12 del mediodía y me he dedicado a pintar. Y no hay mal que por bien no venga. Antes no tenía tiempo ni de otras cosas, pero ahora con esto de la pandemia pues pude pintar y retomar esta parte de mi vida que me gusta y es un don que Dios me dio, y lo pongo al servicio de la comunidad además. Y no hay mal que por bien no venga. Aquí el asunto es, cuando nos dijeron quédate en casa con eso de la pandemia, no te dijeron que te avientes un clavado a la hamaca o a la cama o al sillón y no hagas nada. Hay que aprovechar el tiempo. A mí me enseñaron, mi abuelo con sus dichos populares, a descansar al panteón, y mientras descanso hago adobes y
y a Dios rogando y con el mazo dando. No hay tiempos muertos para un cristiano. Un cristiano tiene que aprovechar al máximo todo el tiempo y todas las circunstancias y todas las adversidades. Entonces, gracias a Dios, claro, si nos enseñan a trabajar y somos trabajadores, podemos aprovechar el tiempo. Si nos gana la pereza, esta sociedad consumista, de repente, cuando llevaba una prisa que no sabía ni a dónde ir y de repente se detiene y no sabe qué hacer. Muchos no sabían a dónde iban, otros dirigían su vida con la mercadotecnia o las técnicas de manipulación, con la publicidad. Entonces eran solamente trabajadores para ser consumidores, no tenían sentido de vida, no tienen proyecto de vida. Entonces se detuvieron y no saben qué hacer, están desesperados. Sin embargo, los que tenemos proyecto de vida, el que tiene su plan A no le funciona, tiene el plan B, y de la A a la Z tiene muchas posibilidades para hacer y aprovechar todo lo que le venga, ¿no? Yo agradezco a Dios que en mi familia me enseñaron a trabajar, los misioneros javerianos donde fui educado durante 15 años en la formación con los misioneros que nos decían, todo sirve, en todo lo que aprendas en tu vida, todo te sirve para el futuro, para la misión, para la vocación que tú tienes. Entonces necesitamos a los niños y a los jóvenes y también los adultos reeducarnos en habilidades. Hay que adquirir habilidades. Hoy, fíjate, la ciencia y la tecnología está al alcance de nuestras manos con el internet, la información y el conocimiento. De hecho, así se le llama, la era de la información y el conocimiento. Este cambio de era nos trajo muchas posibilidades. Obviamente puedes usar la tecnología en tu contra. Hay gente que pierde su tiempo en el celular sin hacer nada y se le va el tiempo y la vida, y otros pueden aprovecharlo para hacer un diplomado, una licenciatura, o hay cursos o talleres gratuitos. Es más, los que somos en algunas áreas de nuestra vida autodidactas, pues la información la tomamos de las bibliotecas en algún momento, ahora del internet, hay bibliotecas virtuales, hay cursos, hay gente que produce videos pues de orientación o de oficios o tutoriales para una cosa u otra. Entonces no hay mal que por bien no venga. De hecho, pues se adelantó el futuro que ya venía así, que las escuelas y las universidades iban a funcionar en una parte virtual y en otra presencial. Entonces, claro que hace falta la parte presencial para interactuar con las personas, ¿no? Pero muchas cosas para estar ahí escuchando al maestro. Hay niños que están bien avanzados, entonces se les hace aburrido estar en un salón, entonces nada más le mandas la información, lo lee. Claro que hay otros que son flojos, que están acostumbrados a preguntar, maestro, ¿qué dijo? Maestro, repita. Pero pues ahora la vida nos puso en ese dilema, ¿no? Y a los niños que les hacían la tarea ahora resulta que tienen que hacerla de frente, y si aparece la mamá ya haciendo la tarea, pues sale al descubierto el niño que siempre sacaba 10 en las tareas, pero resulta que su mami se las hacía y ahora reprueba porque está en el mundo virtual donde todo se ve. También los maestros que no eran tan buenos en sus exposiciones, pues ahora ahí aparece de veras la mediocridad o la capacidad creativa de los alumnos y de los maestros y también de los sacerdotes, ¿no? Porque ahora se pasan las misas en internet y pues ahí está la creatividad de las personas. De los políticos también, porque de repente no falta el político que se enoja porque lo ponen en evidencia en su vida pública y en su vida privada, que es pública, porque una vez que nosotros como maestros, sacerdotes o políticos elegimos esta vocación, pues nuestra vida es pública y tenemos que ser coherentes y en esa coherencia vivir para que el testimonio pues dé vida a los demás. No hay mal que por bien no venga. Obviamente todo esto nos pone en crisis a todos, nos pone también en la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros. Y el que es perico, dice un dicho, donde quiera es verde. Entonces aquí esta oportunidad para el mundo nos está invitando a sacar lo mejor de nosotros, y quien saca lo peor de él, pues es que, pues ya ves, antes se decía caras vemos, corazones no sabemos, y de repente pues sale el peine y el despeinado, y el piojo y la pulga se iban a casar, y después de cada peinada no se casaron por falta de amor, o por falta de ganas, o por falta de virtud, o por falta de... Porque dime de qué presumes y te diré de qué careces, dice otro dicho. Entonces, vamos a echarle ganas a la vida, ¿qué les parece? No hay mal que por bien no venga, nosotros le echamos ganas. Yo no soy el mejor, tampoco puedo decirlo
con la conciencia tranquila, no soy el peor. Yo le echo ganas, me enseñaron en la vida a echarle ganas. Ojalá que tú también ahí en tu casa, a Dios no le importa cuántas veces caemos, sino cuántas veces nos levantamos. Entonces ahí en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu vida, pues aprender de los errores y de las lecciones que nos da la vida, también de las heridas que nos causan otros. Uno saca sus conclusiones y la burra no era arisca, le hicieron a golpes, pero no sigas pateando, no vivas resentido, al contrario. Sacúdete el polvo, dice Jesús, el polvo negativo, y continúa la marcha en el camino del bien. Vamos a una pausa y luego regresamos. Estamos de regreso para despedir nuestro programa. Gracias por tu paciencia. Tu servidor y amigo Padre Chuy, atrás de cámara Esteban y el equipo de comunicación social de la diócesis de Tehuantepec. Un saludo y una bendición. Aprender de las lecciones no es fácil, pero al final sacas buena conclusión y llegas a la paz, la felicidad, la tranquilidad, y continúas la marcha para vivir la otra etapa de la vida, y así sucesivamente hasta llegar a la meta final, que para nosotros los cristianos es el cielo. Hasta la próxima, tu servidor amigo Padre Chuy.